Muy buenos días, bienvenidos todos y todas nuevamente a esta capacitación regional para medir el ODS 16 en Latinoamérica y el Caribe, paz, justicia e instituciones sólidas. Esta capacitación es organizada conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Centro de Excelencia 110 INEGI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Les saluda Luisa Sánchez Iriarte del Centro de Excelencia, su anfitriona en esta serie de 7 webinarios. Este cuarto webinario marca la mitad de esta capacitación regional, por lo cual agradecemos su constancia y su activa participación. Muchos saludos a todos. El día de hoy abordaremos el tema de corrupción y satisfacción con los servicios públicos. Para hacer preguntas a los panelistas, les ruego por favor utilizar únicamente la función de preguntas y respuestas que pueden encontrar abajito, en donde también podrán votar por la pregunta que más les interese. Les reitero que no se contestarán las preguntas hechas en el chat. Las intervenciones se realizarán también en español e inglés, para lo cual tenemos disponible la función de interpretación en el menú inferior derecho también, donde podrán seleccionar el idioma de su preferencia. Muchísimas gracias a nuestra intérprete Cristina por este trabajo tan complicado. Todas las presentaciones y herramientas metodológicas de este y todos los webinarios están disponibles en la página del Centro de Excelencia y también en el hub del ODS 16. Finalmente, les recordamos que las preguntas que no se logren abordar en esta sesión en vivo se contestarán en el hub del ODS 16. El día de hoy tenemos el placer de contar con la moderación del señor Rolando Ocampo, jefe de la División de Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Bienvenido, Rolando, es un gusto tenerte nuevamente por aquí. Adelante, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Buenas tardes a los colegas que están del otro lado del Atlántico. Y es un gusto tenerlos y que nos acompañen en este evento. Como ya lo comentó Luisa, vamos a empezar. Lo que quisiéramos empezar en esta primera moderación es con una pregunta que quisiéramos hacerles a todos ustedes, para lo cual vamos a abrir un sistema de Word en el cual pueden escanear ustedes aquí está el link para poder escanear. Y lo que quisiéramos preguntarles a ustedes es ¿qué palabra les viene a su cabeza cuando piensan en corrupción? Vamos a dar un minuto para poder que ustedes nos digan la palabra que lo que están pensando y poder revisar y ver el proceso de cómo va la evaluación de todos los colegas que están participando en este evento, que ya llevamos 211 participantes al momento. Adelante, empezamos a contar si quieren a la 1, a las 2 y a las 3. Yo creo que estamos listos sobre esta visión. Como ustedes pueden ver, pues ahí en el centro está abuso de poder, injusticia, gobierno,
robo, y ya de maneras un poco más política, empieza a aparecer delito, vuelve a entrar en el centro, gobierno. Creo que es bastante ilustrativo de nuestra región esta serie de palabras que nos están apareciendo y que tienen que ver con este tema de la corrupción. Yo con esto creo que estaríamos listos para poder continuar. Dentro del proceso que estamos haciendo en estos seminarios, lo que estamos haciendo es haciendo una serie de preguntas para posteriormente pedir al ponente que hagan una presentación. Entonces, tenemos un primer ponente de UNODC e INEGI, y también tenemos una presentación de INEGI, pero antes de eso, yo quisiera pedirles a ustedes nuevamente si podemos hacer otro ejercicio en el que vamos a identificar, tenemos una pregunta que quisiéramos hacerles y donde viene una serie de opciones para responder. La pregunta es, ¿cuáles de las siguientes conductas son consideradas como corrupción? Y ahí aparecen varias opciones: soborno, malversación de bienes en el sector privado, abuso de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Entonces les pediríamos a ustedes también un minuto para que podamos responder y poder así pasar a la parte sustantiva con nuestros colegas que van a hacer el primer bloque de presentaciones. Adelante, empezamos con el tiempo. Gracias. Ya pasó el minuto. Si podemos ver los resultados, colegas, para poder mostrar cómo fue la distribución de lo que los participantes respondieron. El 92% respondieron todas las anteriores, lo cual es la pregunta correcta para este proceso, y muy pocos soborno, muy pocos también enriquecimiento ilícito, y también menos tráfico de influencias. Pero básicamente el 92% fueron las respuestas acertadas en este proceso, en que son todas las anteriores, todas las opciones marcan conductas consideradas como corrupción. Vamos a iniciar entonces con nuestro bloque de presentaciones, y la primera presentación va a correr a cargo del señor Roberto Murguía Huerta, quien es especialista de proyectos en el Centro de Excelencia de UNODC en el INEGI, y nos va a hacer una presentación sobre midiendo el indicador ODS 16.5.1 y 16.5.2, que tiene que ver con soborno,
en servidores públicos y empresas. Roberto, tienes hasta 15 minutos que estaremos contando para tu presentación y bienvenido para hacerlo. Adelante. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a todos y un saludo muy especial a todos los asistentes que tenemos el día de hoy. Nos entusiasma mucho ver que seguimos teniendo una sólida participación de parte de todos los países de la región. Nos gusta mucho poderlos tener aquí y agradecemos el valioso tiempo que están dedicando a estos seminarios. Para no tomar mucho tiempo, voy a hacer una presentación lo más ejecutiva posible, pero quisiera empezar retomando una de las reflexiones de la nube de palabras. Muy pocas personas comentaron que el soborno era una de las palabras que les venía a la mente cuando pensaban en el concepto de corrupción. Y eso me parece revelador y al mismo tiempo se va a relacionar mucho con la estrategia para poder medir el soborno, precisamente disociando este tipo de conceptos. Entonces vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar sobre la corrupción en general. ¿Por qué es importante medir la corrupción? No solamente porque es un mandato internacional, aunque desde luego lo es, sino porque la corrupción representa todo aquello que no le está llegando como beneficio a los ciudadanos, todo aquello que no le está llegando como beneficio a la población. Para poder combatir la corrupción, para poder evitar que el dinero se desvíe para otros recursos, para otros fines, para otras cuentas, para fines individuales, se creó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que desde 2003 es el cuerpo normativo y legislativo de más alto nivel y uno de los que tiene mayor aceptación en el mundo, con 186 Estados miembros, que establece las pautas para poder combatir y prevenir la corrupción. Hay un artículo particular dentro de la Convención que se refiere a la medición. Habla sobre medir tendencias, evaluar riesgos y poder medir la efectividad de las políticas de prevención y de combate a la corrupción. ¿Qué es lo que debemos medir? Bueno, la Convención tiene toda una serie de conductas que sanciona o que tipifica como delitos relacionados con la corrupción. Todos estos delitos pueden ser medidos, todos estos delitos podemos conocer su magnitud. Y para poder hacerlo, una de las herramientas con las que contamos es la Clasificación Internacional de Delitos para fines estadísticos. Sin embargo, es difícil poder medir todas estas conductas al mismo tiempo. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en este momento en una: el soborno de funcionarios públicos nacionales. Esta conducta es una de las principales conductas digamos, que se relacionan con la afectación que tiene la población en términos de corrupción. Es tan importante que de hecho se retoma dentro de una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la meta 16.5, que busca reducir sustancialmente la corrupción y particularmente el soborno. La corrupción en todas sus formas, pero el soborno como uno de los principales problemas que aquejan a la población. Y para poder medir el progreso de esta meta, se desarrollaron o se acordaron dos indicadores para poder medir la prevalencia del soborno. Primero, entre las personas y segundo, entre las empresas. La redacción es un poco compleja, como pueden ver. Se refiere a la proporción de personas o negocios que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les pidió un soborno durante los últimos 12 meses. Es un poco complejo, pero vamos a tratar de verlo un poquito a detalle para que se pueda comprender mejor. ¿Cuáles son los posibles escenarios que miden estos indicadores? Primero, que el funcionario solicite un soborno y la persona o la empresa lo pague. Ahí se está configurando un delito de soborno. También ocurre que la persona o la empresa tiene que pagar un soborno porque el funcionario público, digamos, quiere que el funcionario público haga o deje de hacer algo y le ofrece un soborno. Entonces tenemos las dos caras: que el funcionario lo pida o que el funcionario simplemente lo acepte porque la persona o la empresa lo pide. Y después tenemos eventos en los que los funcionarios piden sobornos, pero las personas o las empresas se rehúsan a pagarlos. Estos tres escenarios son los que se miden con el indicador, o con los dos indicadores, uno para personas y otro para empresas. Pero vamos a desagregarlo un poco más. Veamos las definiciones puntuales que contiene este indicador. Primero, el soborno. La definición de soborno se encuentra en la Clasificación Internacional de Delitos para fines estadísticos y se refiere a la promesa, ofrecimiento, concesión, solicitud o aceptación de un beneficio indebido. Y esto es muy importante.
Los sobornos son beneficios indebidos. No tienen que ser únicamente económicos. Pueden ser regalos, pueden ser favores, pueden ser dádivas. La cuestión es que se está dando un beneficio a un funcionario público. Y ese es otro de los conceptos importantes que debemos retomar. ¿Quiénes son o, digamos, cuál es la población que está recibiendo el soborno o que está solicitando el soborno según la definición de este indicador? Los funcionarios públicos, todas las personas que desempeñan algún tipo de cargo o función pública dentro del territorio nacional, de acuerdo con el derecho interno. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos hablando únicamente de policías o de personas que están en una ventanilla, sino también de políticos de alto nivel, si tienen un cargo de función pública. Estamos hablando también de cualquier persona que represente al Estado. Es decir, cualquier persona que trabaje para el gobierno, para la función pública. Y ahora, viendo un poco a detalle cómo se tiene que medir este indicador, vamos a ver que para poder obtener el dato, se tienen que levantar encuestas de corrupción, ya sea en hogares o en empresas, o incorporar o introducir módulos que midan la corrupción dentro de otras encuestas, principalmente las encuestas de victimización. ¿Cómo podemos medir o calcular la prevalencia de soborno? Tomamos el número de personas que tuvieron que pagar un soborno o a las que se les solicitó un soborno, incluso si no lo pagaron, y lo dividimos entre el número total de personas que tuvieron contacto con un funcionario público. Esto lo multiplicamos por 100 y tenemos la tasa. Para poder tener un periodo de referencia, vamos a preguntar siempre sobre los últimos 12 meses. La experiencia de contacto con el funcionario y de pago de soborno o de solicitud de soborno en los últimos 12 meses. Y finalmente, el indicador y los metadatos del indicador sugieren que se tengan ciertas desagregaciones para poder identificar las áreas de política más prioritarias, para poder prevenir la corrupción de mejor manera. Por ejemplo, que se desagregue por tipo de funcionario público, por edad y sexo de las víctimas, por nivel de ingresos de las víctimas, por nivel educativo de las víctimas, por el sector económico de las empresas, en este caso, que son víctimas, y el tamaño de esas empresas que son víctimas. Ahora, retomando un poco lo que veíamos anteriormente, la fuente de los datos tiene que ser encuestas de corrupción. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuántas personas tuvieron contacto con un funcionario público y porque necesitamos saber cuál fue la experiencia real de corrupción. ¿Esto qué quiere decir? Hay varios tipos o métodos para poder medir la corrupción. Seguramente ustedes conocen muchos índices internacionales, rankings internacionales, índices compuestos que tratan de agarrar de aquí y de allá distintas percepciones y opiniones sobre la situación de corrupción en un país. Sin embargo, estos son indirectos y no nos hablan exactamente de lo que le ocurre a toda la población, a los ciudadanos, a las empresas, a las personas que están viviendo directamente, pues, digamos, este tipo de delitos. Por lo tanto, hay que tratar de enfocarnos en la medición directa de este delito, en las encuestas. Y desde luego las encuestas pueden darnos luz y darnos información sobre la percepción y sobre la experiencia. Sin embargo, es muy importante tratar de recuperar siempre la parte de la experiencia, porque esa es la parte que realmente nos va a hablar o nos va a decir si las personas tuvieron ese contacto y si efectivamente fueron víctimas de corrupción. Y para poder hacerlo, para poder desarrollar este tipo de instrumentos, estas encuestas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de Excelencia UNODC-INEGI desarrollaron un manual de encuestas de corrupción. En el chat vamos a poner, o tal vez ya se haya puesto, la liga para poder acceder a este manual. También lo van a encontrar en el SDG Hub y en la página del Centro de Excelencia, en donde se almacena toda la información de estos seminarios. Si no, pueden escanear el código QR. Para no hablar mucho a detalle, porque ustedes lo van a poder consultar, el manual de encuestas de corrupción lleva de la mano a los países y ayuda a todas las instituciones, como pueden ser las oficinas nacionales de estadística, los órganos encargados de combatir y prevenir la corrupción, para poder desarrollar estas encuestas. Y nos habla acerca de todo el proceso. No nos habla únicamente, no nos da solo un cuestionario. Nos lleva de la mano para establecer cómo se tiene que, digamos, generar el momentum, generar el interés, generar las condiciones para poder realizar esta encuesta, cómo tienes que vincularte con actores relevantes, cómo tienes que preparar la muestra, cómo tienes que preparar el trabajo en campo. Todos esos, digamos,
Requisitos para poder realizar una encuesta rigurosa y metodológicamente sólida. Habla además, y esta es una gran ventaja para todos, de las diferentes maneras en las que se puede medir la corrupción a través de encuestas. Como les mencioné, una encuesta particular de corrupción o un módulo que se puede insertar dentro de otra encuesta. Da las ventajas, da las desventajas y da la estrategia para poder desarrollarlo. Incluso da un ejemplo de cuestionarios para una encuesta completa o para un módulo que se inserta en otra encuesta. Entonces tenemos muchísima información dentro de este manual, pero eso no es todo. Además de eso, nos habla sobre las temáticas que se pueden incluir o incorporar dentro de las encuestas de corrupción. Por ejemplo, conocer sí la percepción de la corrupción, pero también la confianza en las instituciones, la calidad de los servicios, la percepción que se tiene sobre los servicios a los que acceden y que debe de otorgar el Estado o por los que se está pagando algún tipo de soborno. Y al mismo tiempo, la experiencia de soborno en empresas y en la población. El manual divide estos dos tipos de encuestas y les da los temas puntuales que se les pueden preguntar a las empresas y los temas puntuales que se le pueden preguntar a la población. Por lo tanto, es un manual bastante rico y bastante completo. Vamos a ver, por ejemplo, y esto es como una de las cuestiones más importantes y con las que cerraría la presentación en unos minutos, cómo se tienen que hacer las preguntas específicas. Y esta es probablemente la virtud más grande del manual. Sí nos dice absolutamente todo lo que está relacionado con la implementación de las encuestas. Nos habla de todos los pasos que se tienen que seguir, pero sobre todo, y de manera prioritaria, nos da las preguntas para poder medir los indicadores. Nos dice cuál es la primera pregunta que se tiene que hacer para poder identificar a las empresas o a las personas que tuvieron la experiencia de contacto con los funcionarios. Esta es la primera pregunta que se tiene que hacer para poder tener el denominador del indicador. Segundo, nos da exactamente cuál es la pregunta que se debe hacer para poder conocer si las personas y las víctimas, en este caso, pagaron un soborno. Y tercero, nos da la pregunta que se tiene que hacer para saber si las personas o las empresas no pagaron el soborno, pero aún así recibieron una solicitud por parte de los funcionarios para poder pagar este soborno. Y con estas tres preguntas se da cumplimiento a los requisitos para poder medir los dos indicadores. Me quedan 3 minutos, entonces no me voy a extender mucho, pero solamente quisiera decir que el manual tiene muchas recomendaciones y digamos, muchos tips para poder levantar este tipo de encuestas. Habla sobre cómo se tienen que frasear las preguntas, cómo construir la confianza con los informantes, cómo se tiene que hacer la pregunta cuando hablas de temas de corrupción. Por ejemplo, ayudar a que las personas que están respondiendo se sientan como víctimas y no como autores de un delito, para que puedan abrirse y realmente contarlo. Al mismo tiempo, evitar que se tengan el uso de palabras que son socialmente, pues, mal vistas o no son aceptadas, para que la gente se pueda abrir o los informantes puedan abrirse un poco más y den esta información, ¿no? Y esto se relaciona mucho con la nube de palabras. Una de las principales cuestiones que se tienen que hacer es evitar el uso de la palabra soborno en las preguntas específicas. ¿Por qué? Por las implicaciones, por el peso que tiene la palabra en sí. Hay que hablar justamente de favores, tal vez dinero, 2 minutos, Roberto. ventaja indebida. Y definir claramente el periodo de referencia para poder coincidir con estos 12 meses digamos, que en los que se está preguntando si se tuvo el contacto y se pagó el soborno. Ya para cerrar, yo sé que me quedan nada más unos minutos. ¿Qué es lo que hacemos desde Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? Ayudamos y tratamos de fortalecer las capacidades de todas las instituciones que se encargan de levantar este tipo de encuestas. Para hacerlo, pueden contactarnos a través del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. Desde el centro damos capacitación y asistencia técnica, fortalecemos las capacidades y ayudamos a que los países implementen el manual de encuestas de corrupción. Esto es, digamos, la base para poder ayudar a que los países midan de mejor manera este indicador. Sin embargo, hay muchas otras cuestiones que se pueden medir. Y como vimos al inicio de la presentación, hay muchos otros delitos que están relacionados con corrupción y que pueden tener algún tipo de, impacto en los niveles, tendencias y riesgos que se identifican dentro de un país o dentro de un territorio. Por lo tanto, tenemos también trabajo de desarrollo metodológico en el que tratamos de encontrar indicadores que nos ayudan a construir un marco integral para medir la corrupción, para poder medir sus riesgos, para poder medir los casos y para poder evaluar la efectividad de las políticas públicas. En el chat también van a encontrar, y vamos a compartir en el SDG Hub, un documento preliminar que desarrolló el Centro de Excelencia, en donde analiza ciertas prácticas internacionales de políticas comprensivas que buscan medir la corrupción en múltiples ámbitos. Pero no nos vamos a quedar ahí.
vamos a desarrollar trabajo metodológico para que dentro de poco podamos contar con un marco integral de medición. Y para ello, UNODC está organizando un grupo de trabajo sobre medición de la corrupción, una nueva iteración de un grupo de trabajo. La primera vez que se tuvo esto, se construyó el manual. En esta segunda ocasión, vamos a construir un marco integral para poder medir la corrupción de manera amplia. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda que tengan, con gusto la resolvemos en el chat. Muchas gracias y muy buen día a todos. Muchas gracias, Roberto, por la excelente presentación y por ajustarte también al tiempo. Y sí, hay muchos elementos en los cuales este manual puede servir, en particular en la construcción del marco metodológico y muestral para poder hacer el levantamiento en las encuestas en hogares, así como en empresas. Entonces, muchas felicidades, gran trabajo de este documento que está disponible con ustedes. Ahora vayamos a ver un caso específico, y para eso hemos invitado a un país para que nos haga una presentación sobre, en particular, la medición de la corrupción en hogares y en empresas. Le quiero pedir a Maylo Santillana, director general adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI en México, si nos puede hacer una breve presentación sobre lo que está haciendo el INEGI en este marco. Tienes hasta 15 minutos, Mario, adelante. Muchas gracias, estimado Rolando. Buenos días a todos. Efectivamente, vamos a ver el caso de México y precisamente cómo es que se aterrizan todos estos conceptos, todas estas cuestiones que mencionaba Roberto precisamente en la presentación hace un momento. Y bueno, vamos a revisar un poco el caso de México. Veíamos el indicador 1651, que se refiere a las personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y han pagado un soborno, o que les han pedido este soborno en los últimos 12 meses, ¿no? En el caso de México, el indicador, este indicador pues se obtiene a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, que es un proyecto que realizamos cada 2 años en el INEGI, y nos da una amplia película sobre los trámites que la población realiza y diversas situaciones que caracterizan estas experiencias. Entre ellas están los medios a través de los cuales realizan cada uno de los trámites, los lugares a los que acudieron, si tuvieron contacto precisamente con el funcionario público. Entonces vamos a ver a partir de esta encuesta cómo es que se obtiene la información. En cuanto al indicador 16.2, pues es prácticamente el espejo que nos refleja hacia los negocios, ¿no? Hacia los establecimientos, y sobre el cual podemos obtener una medición a partir de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, que es un proyecto que hemos hecho de manera especial hace 5 años, en el 2016, y volvimos a hacer ahora en 2021. Sin embargo, los resultados los estaremos publicando el próximo mes de agosto. No es un proyecto que tenga la misma periodicidad que la ENSIG, pero al menos nos da un complemento que nos permite tener una aproximación para cumplir con el indicador 1652. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla la metodología? Les comento, la metodología es similar entre ambas encuestas. Obviamente, la principal diferencia es que una va a la población en general y otra va a los establecimientos del sector privado. Entonces, en una primera etapa, se entrega una tarjeta al informante con una lista detallada de trámites, y por cada trámite se pregunta si lo han realizado en los últimos 12 meses, y de esa manera se obtiene ya la información
general de si realizaron este trámite. Entonces, esta es una lista exhaustiva de todos los trámites que pudieron haber realizado la población y se entrega una lista un poco distinta, obviamente, para las empresas, en trámites, obviamente, que las empresas realizan con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, cada una está adaptada a la realidad y a la naturaleza de la población objetivo, ¿no? Para cada uno de los trámites se formulan preguntas adicionales, como les mencionaba, que caracterizan la experiencia y entre esta caracterización se pregunta si el trámite fue realizado por el mismo informante o por el representante del negocio. Entonces, aquí es donde ya tenemos una noción específica sobre lo que es el denominador, que es la población o la población ya sea de hogares o de empresas que realizó el trámite y que tuvo contacto con algún funcionario público. Entonces, para las encuestas para estas encuestas que realizamos en México, el periodo de referencia es el año calendario. Eso es un periodo de 12 meses que va de enero a diciembre del año inmediato anterior, o en el caso del ENCRIGE que se realizó al final del año, es precisamente el año que está terminando, ¿no? Entonces se toma como referencia básicamente el año calendario. Entonces, para indagar sobre corrupción, ¿qué es lo que hacemos? Vamos de lo general a lo particular. Entonces, primero se realizan dos preguntas que van a funcionar como una contextualización del informante, ya sea del hogar o del representante de la empresa, que tienen como objetivo ubicarlo en las situaciones de corrupción, identificar esas situaciones que se pudieron haber presentado al realizar el trámite y o bien pensar en algunos conocidos que le han informado sobre estas situaciones. Entonces, básicamente, la primera pregunta es si creo o ha escuchado que en algunos de los trámites, servicios o pagos, los servidores públicos en ocasiones reciben dinero, regalos, favores. Entonces, esta es una pregunta muy general que pone en contexto al informante y ya empieza digamos, a inmiscuirse en este tema de la corrupción, ¿no? Empezamos a trasladarnos de la percepción hacia la experiencia poco a poco. Entonces, después de eso, pues le preguntamos si algún conocido suyo, o algún familiar o alguna persona que él ubica específicamente, le contó que vivió una experiencia de corrupción donde le solicitaran algún tipo de dinero, favor, regalos, para poder realizar los trámites, ¿no? Entonces, como ven, las preguntas están ampliamente especificadas, no son preguntas concisas, sino son preguntas que tratan de caracterizar la situación completa. Entonces, la redacción es un poco larga, pero es importante mantenerla de esta manera para poder contextualizar al informante precisamente en estas situaciones y empezar a tener una situación de sensibilización de la persona que nos va a contar esta experiencia, ¿no? Para el caso de negocios, obviamente, lo trasladamos al representante de algún negocio, es prácticamente la misma redacción, solamente estamos poniéndolo en contexto de los trámites que realizó para garantizar la continuidad o el seguimiento de las operaciones del negocio, ¿no? Entonces, es análogo en cuanto a hogares, en cuanto a negocios, pero la redacción básicamente es la misma. Entonces, una vez que se tiene al informante en esa situación,
pues se procede a captar la existencia de prácticas al realizar personalmente un trámite, ¿no? Entonces, básicamente, el método que nosotros seguimos es el de suavizar la situación, poniendo primero algunas justificaciones. Entonces, si vemos aquí en la redacción de la pregunta que está en la parte inferior, en la pregunta general, que es, empezamos a poner algunas justificaciones. Entonces, lo que tratamos de decirle al informante es que las situaciones de corrupción o las situaciones de soborno, que son las que se están midiendo específicamente aquí, se pueden dar por muchísimas cosas. Entonces, para agilizar, realizar o evitar procedimientos o multas en algunos de estos trámites, usted realizó las 3 situaciones que vienen después. Entonces, pero es importante, por un lado, primero, incluir estas justificaciones, poner como se mencionaba en la presentación anterior, poner en un contexto de víctima al informante, porque al final de cuentas el informante es una víctima de la corrupción, también es un victimario, digamos que es una situación bastante especial en donde tanto la persona que da como que la local recibe el soborno, pues es el sujeto activo de la relación y el sujeto pasivo, pues es el Estado propiamente. Pero aquí lo tratamos de caracterizar como si fuera una víctima para que pueda él tener una justificación para animarlo o para persuadirlo de que nos cuente efectivamente lo que pasó, ¿no? Entonces, por otra parte, bueno, con las 3 preguntas que están en la parte inferior, vemos cómo se pone primero al empleado de gobierno o a una tercera persona que fueron los que insinuaron o intentaron apropiarse, ya sea de manera directa o que generaran las condiciones para poder recibir el soborno. Entonces, nunca nosotros decimos que el propio informante es la persona que propició el acto de corrupción. Aún así, nosotros con esta metodología, a lo largo de los levantamientos de la ENSIG y en el levantamiento específico que tuvimos de la ENCRIGE hace 5 años, pues hemos podido captar una buena cantidad de situaciones que nos permiten caracterizar de una buena manera este fenómeno, ¿no? Entonces, básicamente, estas son las preguntas que se realizan. Vamos de lo general a lo particular, como mencionaba. Y lo mismo es en las dos encuestas. ¿Y qué pasa con los resultados? Bueno, recordamos, son 3 preguntas básicamente. Una es si creen que existe, en general, creen que existe corrupción en los trámites que se realizan. Y vemos que el 62% para el último levantamiento de la población cree que existe corrupción en los trámites como los que realizó. Después vamos a la segunda pregunta, que es si tiene conocidos que le contaron que hubo corrupción en los trámites que realizó. Nos vamos aproximando, tenemos un 44.2% o 44.199 si lo vemos como tasa de prevalencia por cada 100,000 habitantes. Y para finalmente llegar al indicador que se aproxima al indicador 16.5.1, que es precisamente la tasa de prevalencia de corrupción en hogares, ¿no? En hogares que vemos que para el caso de la ENSIG ha ido creciendo, empezando en 12.08% en 2013 hasta el 15.7% en 2019. Aquí pasa algo muy interesante. Antes de entrar a esta sección, nosotros tenemos una sección de percepción en donde preguntamos a la población si en general percibe más corrupción o percibe que la corrupción es frecuente en los trámites que realiza la población. Entonces, para esta última edición, vimos una reducción fuerte que la atribuimos principalmente a ese discurso de la nueva administración federal, en donde se apegan mucho a que no somos corruptos, se acabó la corrupción,
ya no hay prácticas que puedan llevar a situaciones de corrupción. Entonces, corrupción, se ha manejado mucho el concepto que la población tiende a programarse y a percibir menos corrupción. Pero, ¿qué pasa en las experiencias? Vemos claramente que se ha incrementado cuando acuden a realizar un trámite. Tienen Y 2 minutos, Mario. sí, ya termino, muchas gracias. Entonces, esta es la principal diferencia, ¿no? Va creciendo y es un crecimiento sostenido. ¿Qué pasa en el caso de la ENCRIGE? Vemos que es un poco menos la tasa, obviamente por la naturaleza de los trámites, pero vemos que también son las mismas preguntas, va reduciendo de 45.6%, 24%, 5.61% fue en 2016 que hicimos el levantamiento. Para las empresas grandes es mucho más amplia, muy parecida a la de los hogares, y para las empresas industriales es 7.55. Esto también se tiene que ver mucho con la naturaleza de los trámites que se realizan, ¿no? Entonces, es lo que tenemos. Básicamente, en el caso de la ENSIC, entonces, como un indicador adicional que quizá viene adelantándome a una pregunta que se plantearía aquí, el enfoque de género, ¿no? Entonces, de la ENSIC podemos ver que los hombres tienen una tasa de prevalencia de corrupción un poco mayor que las mujeres. Entonces, esto nos da pie a un principio de una caracterización de género. Obviamente, valdría la pena explorar de una manera más concisa el fenómeno, las razones por las cuales las mujeres tienen una tasa más baja. Entonces, por mi parte, pues ahí dejaría la experiencia de México y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que pudieran tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por tu excelente presentación y más en la visualización de los resultados, como primero con la parte metodológica y después ya cómo se ven los resultados y cuáles son las posibles explicaciones de los ajustes en cada uno de los datos, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu participación. Vamos a ir como al segundo bloque, y en este segundo bloque nosotros quisiéramos hacer una segunda pregunta. Y la pregunta que viene, que va a aparecer ahora en la pantalla, tiene que ver con temas como lo comentó al final Mario, con temas de género. Entonces, les preguntaríamos qué datos serían relevantes para desarrollar un enfoque específico de género para la lucha contra la corrupción. Y hablan, las diferentes opciones son sociodemográficos, económicos, de acceso a servicios tanto de salud, seguridad social, educación, sobre las políticas y acciones afirmativas para reducir las desigualdades, o todas las anteriores. Entonces, les paso, o sea, tienen 1 minuto para responder esta pregunta. Les pido por favor que la respondamos a partir de este momento. Adelante.
Estamos listos, podemos ver los resultados. El 77% respondieron afirmativamente, respondieron todos los anteriores. El 12% respondieron solamente datos sociodemográficos, el 5% solo datos económicos, el 5% sobre políticas y acciones afirmativas para reducir desigualdades. Pero en realidad todas las opciones son válidas y todas y cada una de ellas nos sirven para para desarrollar un enfoque específico de género en este sentido, ¿no? Entonces, les agradezco mucho y vamos a pasar a la siguiente etapa, al siguiente bloque, en el cual tenemos una presentación desde de nuestra colega Jennifer Salvary Bradford, de la sección de corrupción y economía de UNODC en Viena. Hello, Jennifer. Nice to see you. Hola. And so the presentation has to be with corruption and gender, challenges for the measurement of these two issues. So, corrupción y género, ¿cuáles son los retos para su medición? Jennifer, you have the floor for 10 minutes. Thank you. Thank you very much, Rolando. Thank you, everybody, for participating today. And muy buenos días from Vienna, a rainy Vienna, I will add. So I have the great pleasure, as you heard, to speak about gender dimensions of corruption. And I'd like to just do a little retrospect. Where did this discussion start? Well, it actually started at the turn of the millennium, so late 1990s, early 2000s, where the World Bank issued a couple of studies, and coupled with other national experience, in particular in Latin America, where both Lima and Mexico City decided to replace their predominantly male traffic police forces with all women. And as a result, the theory was born that more women equal less levels of corruption. However, today we can say that there was definitely a correlation. One thing led to the other, but not necessarily a causation. So it was not necessarily that women brought about the change in corruption levels, but rather the fact that the status quo was ruptured. The traditionally male traffic police force had become what we might call an established network. And this network was not only disrupted, but completely removed by the arrival of a new all-women traffic police force. And we'll revert to this point throughout the presentation, namely the importance of disrupting established networks. But what does this also highlight? Well, above all, that we do not sufficiently understand the gender dimensions of corruption. There is lack of data and primary research on the interplay between gender, accountability, transparency, and power structure. And this is a critical point, right? Why? And here didn't come up with this myself, but I love this quote. It's by Sylvie Duré, who was the director for the Swiss Federal Office of Gender Equality. Those who are invisible in data are also invisible in policies. Next slide, please. So what is UNODC doing about this? Here on the screen, you can see some of UNODC's most recent knowledge products on the gender dimensions of corruption. They are The Time Is Now, Addressing the Gender Dimensions of Corruption. And that has been our first comprehensive publication on this really complex, multi-layered subject that affects every society and country in the world, and it affects them differently. And one of the main goals was to show how corruption impacts men and women differently also. We have the thematic brief on gender and corruption in Myanmar, which was carried out by our field office in Myanmar and where they brought together focus groups across the country to discuss the issue of gender and corruption. Then we have a very important publication on gender and corruption in Nigeria, and I'll come back to this one in a little moment. At the moment, also, UNODC is working on a publication on corruption in sports,
And there will be most likely an entire chapter dedicated to the gender dimensions of corruption in sport. Very interesting, so keep your eyes open for that. Finally, we also have the gender-related judicial integrity issues, a compilation that has been published by the Global Judicial Integrity Network. So here, I would like to start by highlighting something interesting, and I go back to gender and corruption in Nigeria. This was based on data from the corruption surveys conducted in Nigeria together with UNODC in 2016 and 2019. This data was then complemented with administrative data on the gender composition of different public sector institutions to enable a gendered analysis. And it's the first time that UNODC carried out such a wide gender analysis. So what were the conclusions? Well, some of the conclusions are that the study indicates that women in Nigeria are less likely than men to pay bribes, and female public officials are less likely than male officials to take bribes. But if we focus on bribe paying, the study indicates that prevalence of bribery among single women who live alone in Nigeria was significantly higher than the national average of women, but that it is the lowest amongst married women, and that there's a big difference there between that of married men, which is also the largest part of those who paid bribes. So this disproportionate exposure of bribery to married men may suggest that some of the transactions related to the payment of utilities, the interaction with administration around household clothes or tasks such as electricity and water, and were carried out by married men on behalf of the family. Now, what's really interesting here is that this highlights a very Nigerian perspective, because it's contrary to what we've seen in many other parts of the world where women are responsible for such household-related tasks. And if we compare it a little bit to information that we found in The Time As Now, where we came across research that we've cited in that publication, highlighting a series of focus group discussions amongst women in Bogota, in Colombia, and Johannesburg in South Africa. And these focus groups showed that they were more likely to be women who had this interaction and had that responsibility within the household. Why am I highlighting this and this difference? Well, because we must be careful about what we think is normal, because normal in one place is not necessarily normal in another. And in all honesty, sometimes what is normal in one part of the country is not normal in another. Why? Because we all have our biases that stem from our own cultural and social norms. I mean, we are all biased. We all have stereotypes. This is just human nature because we're influenced by our surroundings. But the important question is, are we aware of our biases? Next slide, please. So here, of course, on your screen, you're not likely to be able to read this rather lovely chart, but it's available on page 40 in the publication, The Time As Now, if you want to take a closer look, and I would invite you to do so. It highlights how there is a correlation between the number of women in power and levels of corruption. Now, the column on the left highlights how corruption reduces women's opportunity, and on the right-hand side, the column lays out how the correlation of women in power and the reduction of corruption. Most importantly, the conclusion, which is aimed at policymakers, where gender inequalities exist, cutting corruption may help reduce gender inequalities. And where gender inequalities exist, women's substantive empowerment may cut corruption. And that is why we make this really important connection between higher levels of gender equality and lower levels of corruption. I spoke about networks before. Now, these networks tend to be single sex. And if they are predominantly male, they will, by consequence, exclude women. And in fact, such networks survive by catering and privileging their own, that is their members of the network, and their needs, which is where, of course, the element of corruption enters, an undue advantage. Next slide, please. I'd like to take a little minute and excuse me, speak about the important connection between private sector and public sector. Of course, you know, if we speak from government side and so on, it's all focused on public sector and so on. Fine.
But we heard also the SDG 16.5.2 indicator looks at the private sector. And one of the critical interactions there relates to public procurement. Public procurement is a huge component of any public budget, and it varies from 5 to 25% of the GDP. Therefore, it is also a huge potential source of corruption. Now, remember, we spoke about breaking up networks, and here is what some countries have done in view of trying to widen the resource space for procurement processes. That is, have a wider inclusion in those who can bid. In Switzerland, for instance, any company that does business with the government must ensure equal pay. Equal pay audits and finding non-compliance can actually result in contracts being terminated. In Kenya, in 2013, there was a presidential directive that reserves 30% of government procurement for companies owned by women, youth, and disabled people. This has actually turned out to be a bit of a mixed blessing, because while women business owners report greater economic opportunity, they also speak of more exposure to harassment and possible corruption from procurement officers. So what has Kenya done in reaction? They're shifting more of the law's administration online. And this is hoped to, or expected even, to reduce that problem. A similar approach is being implemented in South Africa, but there the part that is reserved for women-owned businesses is actually 40%. So with the private sector participating in the majority of public procurement, public policies affect both public and private sectors. We have to remember that. We don't work in isolation. So one stat worth remembering, data from the S&P Composite 1,500 Index from 2015, there are more CEOs of large US companies who are named David at 4.5% than there are CEOs who are women. There are 4.1% of companies are run by women. And David isn't even the most common first name among CEOs. That would be John at 5.3%. Therefore, it's in the interest of both the private sector to ensure equitable access for women to businesses and employment opportunities. It can have the dual benefit, promoting gender equality and reducing corruption. Private sector, public sector. Last slide, please. My conclusion. Of course, we all want to have evidence base for our policies and all our evidence-based policy making. It's the golden standard. But right now, the evidence is lacking, not only for corruption, but in particular for the gender dimensions of corruption. What do we know so far? An inclusive society is a less corrupt society. Breaking up networks. Gender equality and anti-corruption policies are mutually reinforcing. Remember that. And finally, national context matters. There is no one size fits all, and therefore we need this data, right? And I will do my own Spanish translation. Ahora es la hora. The time is now to do something about it. Thank you very much. I will turn over now. I see that there's a question. I will try to answer it in writing. Thank you. Over, Rolando, over to you. I hope I held my time. Thank you very much, Jennifer, for your presentation. And let me tell you, and I'm going to turn to Spanish. El tema de género es, nosotros en CEPAL, es un tema muy importante. De hecho, en la Conferencia Estadística de las Américas, todos los grupos de trabajo que tenemos, estamos haciendo entrando con la transversalización en todos los grupos y los documentos sobre el tema de género. Es un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta, y hemos visto infinidad de documentos, lo que esta pandemia ha hecho evidencia en que el tema de género pues ha sido mucho más afectado las mujeres que los hombres en la violencia familiar, etcétera. Entonces, en la medida en la que estemos
haciendo mediciones estadísticas con focus groups y con todo, pues es fundamental para estar posicionando todo este tema. Muchas gracias, Jennifer. Vamos a pasar a la tercer bloque y después vamos a dejar espacio para preguntas y respuestas si no tienes inconveniente. Lo que quisiéramos hacer en este tercer bloque es, también tenemos una pregunta y la que les quisiéramos hacer, la pregunta que quisiéramos hacer es, pensando en su país, ¿qué dos atributos cree que son más problemáticos y necesitan una inversión urgente? Y las opciones son procesos de prestación de servicios eficaces, puntualidad, cortesía, igualdad de trato, calidad de las instalaciones, asequibilidad y accesibilidad. Les damos un minuto para que podamos responder y pasaríamos después al tercer bloque con nuestros ponentes. Adelante. Creo que estamos listos. Podemos ver cuáles fueron los resultados. La opción con mayores respuestas que tuvimos es procesos de prestación de servicios eficaces, con el 64%. La segunda opción, igualdad de trato, con el 48%. La tercera opción, calidad de las instalaciones, con el 18%. La cuarta opción, accesibilidad. Perdón, no había visto. Accesibilidad con el 43% es la tercera opción, perdón. La cuarta es calidad de las instalaciones con el 18%. La quinta, asequibilidad con el 14%. Y la sexta, puntualidad con el 13%. Y la última, cortesía con el 7%. Esta es la respuesta que cada uno de ustedes dio de lo que visualizan como lo más problemático y lo más de mayor necesidad para implementar en cada uno de sus países. Muchas gracias. Pasaríamos entonces a las presentaciones de este tercer bloque, que como lo vieron, tiene que ver con la satisfacción de los servicios públicos. Y tiene que ver en particular con el indicador 16.2 y cómo medir este indicador. Para tal efecto, vamos a tener dos presentaciones. La primera, que va a ser de Mariana Neves, que es especialista en estadísticas de gobernanza del Centro de Gobernanza de Oslo del PNUD. Mariana, you have the floor for your presentation for 10 minutes. Go ahead, you have the floor. Thank you. Thank you so much, Rolando. Thank you, everyone. And for the poll,
two things before I start. First is just to say gracias. Thank you, merci e obrigada. It's a pleasure being here and to discuss the indicator 1662. Next. Next. Thank you. So the indicator, what is supposed to measure and what is intention is to measure the levels, actually the proportion of population satisfied with last experience in public services. And this is very different in some ways indicator in the framework because it focuses on specific services that are being delivered. So you have just told us, you will hear in this meeting today, 64% the service delivery is a priority and it's a concern actually, and that needs immediate action. So what we want to do with this indicator and why it was created is actually to be able to measure government responsibility. So measure if what is being delivered meets. So in all of country, the indicator is measuring 3 different services. And these services are chosen because they are more or less common in all countries. And ideally, you could have them in all regions. And there are also services that most of the population should have had contact with. This indicator allows the government service provider to assess their service delivery directly from the clients. The client is us. And also it alerts on points that you are avoiding. So these services that might have, this is a strong word, but a repulsive factor. So the individuals are not approaching them. So that was nice. That was a nice guide, thank you. So I'd like to mention that besides that part, we have a strong interlinkage between satisfaction and trust. And satisfaction will influence your trust, and trust also influences how you approach. So you will not be approaching a server that you don't trust. So this is a very general introduction. Next. But now I would like to tell you why this is important now. So in the last presentation, my colleague, she said the time is now. And for service delivery, also the time is now. And actually what we're saying here is now more than ever, we need the service that can deliver to the population and they can reach everyone. So at this moment, in this COVID-19 context, service delivery has been disrupted and with very severe implications. The government preparedness for crisis response has been put to the test. The most obvious impact, of course, in the health sector, where the services are scarce, quality might be affected in some countries or sub-regions, timeliness that you already referred before. Every service are somehow suffering. We are now 1 year and 2 months into the pandemic, and we are all seeing that. In some cases, we are able to respond. In some cases, we don't. But actually, how much are we able to respond? We don't know. We see there's an unparalleled increase of demand, but not necessarily in supply. So it's a common understanding that the struggle has also been affecting those services beyond health, because services are closing. We have a lockdown. We have minimum staff working. So governments are having to be creative and to continue to supply to their populations through innovative approaches, like in the house, you have the telemedicine. In government services, you have new electronic submission approval processes. So everything trying to make faster and easier. Even us here today, statistics. In May last year, 69% of NSOs had stopped. We are a public service. Statistics is a public good. 69% had stopped field operations. In October, we were already back. But this was measured. Next, please. So now we need to measure the others. Before I go deeper into this indicator, I would like to say that for the specific satisfaction public services,
This is an indicator that should not be seen in isolation, like any indicator. No indicator should be seen in isolation. In the previous presentation, they were mentioned the gender as a segregation, but the gender is also a transversal dimension. So in satisfaction, we already have in the framework other indicators they're somehow measuring public services, not satisfaction. So we have some that are measuring more the structure. So the existence of the infrastructure, that's 4A1, that's 141 and 371. We have some, they are measuring excellency in education, for instance, that's 401. And we cannot ignore, there's a strong interlinkage between income and the satisfaction of public service, because we cannot ignore the individuals are accessing differently in the service, and also they are received differently. This one is key, and there's two more, which is the discrimination. We know that people, ideally no one is discriminated, but we know discrimination exists, and we know that service delivery, it can affect. So it is a point that it is worth, when you're analyzing, to see also see what's happening in indicator 60B1, that not only measures discrimination, but also now is trying to measure the location of the discrimination with the corruption that was beautifully explained just now. Next. Now in our specific indicator, how are you going to do? And this now on the measurement. The indicator satisfaction, so we can say it's not, it's a perception indicator, but in this case, it was changed. For this indicator, we went to go beyond satisfaction. Why? Because satisfaction, and I imagine all of you, when you were answering the poll just now, sometimes you might have struggled what that we meant by that one word. I think that happened. It happened with me as well. That because we have to be more concrete what we're asking in that question. And we have to be more concrete to what we mean by satisfaction, what we mean by the public service. So what the indicator is doing first is measuring the need. So it is a battery of questions. What is the need? So do you have a need to access? Once you have the need, did you actually access that service? After you have need and you have access, it now asks you first who has access, after what your satisfaction, but satisfaction dividing it, because you sometimes in one institution there might be satisfied with some factors. I might be very satisfied with timeliness, but might be not satisfied at all with how I was treated. So these things should be taken into account. So only after that, then we measure the general satisfaction with the service. But also this indicator gives us the opportunity to measure what is not met. So we have the individuals that needed the service, they needed a hospital, they needed a school, they needed to a certain document, their ID, but did not go. And we need to know why they did not go. Because these individuals might be a problem of circumstance, but also might be a problem how this service is being delivered. Next, please. So as I said, our three focus: health, education, governance services. These are the three major dead indicators measuring. And for each, we've tried to measure a lot of dimensions. Accessibility. So this is how far is your school, how far is the service. This is an important factor for a lot of reasons. And in the COVID era, accessibility, how far, how near something is, how many public transportation need to get there is a factor for you to go or not to go. Affordability, we have less resources. Hopefully we did not, but it is a fact. So we the government, and the side of the government, might try to put the prices as low as possible, or try to find mechanisms to surpass, but it might be still too much. It might still not be affordable. The other is quality of installations. It is a factor. We have seen some news, and especially when we see on the TV, and with a little bit of shock, we have pressed the systems in some countries. Others are moving a little bit better, and we have good moments, bad moments.
But the quality, this is a factor. How you treat everyone, how is being treated and treated, it relates to discrimination and it relates to bribery, suborn. So this is another point that you might make you more satisfied or less satisfied. And it's a result also to how the service is being delivered. Besides, we have the courtesy, that is another. What you like the most, the effective delivery of service, or what you highlighted most. Yeah, because that's the one that is mostly being disrupted. And the timeliness, how the service is being, if it's being delivered on time. The processes are slow. We have less people working. We'll have more pressure, sometimes less hours. We have, for a number of reasons, maybe a process that normally in an institution takes 2 weeks, 3 weeks, maybe it's taking 6 months. Or maybe we became completely different. We became so efficient that that process that took 6 months are not taking 2 months. But besides just measuring if the service has been delivered, we need to know if this goes according with the expectation of population. So if they are satisfied or how this is being delivered. Next, please. So this is the dimensions. And to calculate and to collect the indicator, we're just, as I said, it's experience-based, the last part of it, sorry, the initial part of it. And we are considering the experience of the person responding, of the respondent. This is a survey-based indicator, but also the experience of the child. So this the person who's directly relates to the respondent. This is because the child has been access to what the services that not necessarily the parent or the guardian has. So this is a part. Another very important and very crucial part is that it frames in the last experience in the 12 months. Why? Because our perception is very affected by a number of factors. One is, for instance, when you talk about an institution, your perception of or your perceived satisfaction might be affected by a bad news, a scandal that there was on that concerning that institution. It might be affected by one experience that you had. It was a very bad experience. It was a long time ago, but still lingers, and this still has a weight on how you see that institution. So we have really a lot of factors. So to remove those factors, to isolate and try to see into the present and try to anchor what's the indicator in this, we have to frame it in the last 12 months and we have to anchor it on that experience. So that's the second. It is usually only asked to adults. That means 18 plus. It can be asked to lower if your age is under, your adulthood age is under, so if it's 16. And it might be necessary to adjust to national context. So this adjustment to the national context means, for instance, we're seeing in some countries, these three are very important, but some countries want to do the same, but they want a particular attention in the judiciary, for instance, or the police, in the entire police force, or they want to do it on the media, satisfaction of public service, but now connected to the public media. So it is, in some cases, they're adding, and I see Rolando preparing to tell me to finish. Is that it? I assume correctly, okay. Okay, so all of this, next, please. Thank you. So this all needs the adjustments is a decision, national decision, a national consideration, taking into account what pressures are you experiencing, the resources that you have. And this part on that segregation is also a lot relates to your national decision. Why? This is the minimum, what you're seeing now in this slide, is the minimum recommended segregation, but it does not mean that it will respond to every concern. So it recommends sex, it recommends age, income, area of residence, disability. But for instance, on sex, it recommends male, female, woman, man.
But in some countries, they're increasing, and they're not measuring just these two, they're measuring also they're measuring intersex, for instance. So depending on your need, you can go beyond what's being measured here. Also, you have the national relevant population groups, which is the last line that you see. This is because in some cases, your vulnerable groups in your country is not the same. So in some country might be based on religion, a certain religion, others might be an ethnic group. This will change, so you need to adapt. And I'm going to my, Roland, I'm going to my last slide. Next, please. Okay, so now that we have what it is, the indicator, the dimension that is being measured, we need to speak on how it's measured. So this is the easiest, I think, easiest part about the indicator. We have the attributes that I've spoken before, and you're only going to measure the positive. So they are measuring a scale, you measure the positive, you add it to positive, and then you do an average of the 5 attributes. So those for the first part, or the first battery of questions, and for the overall satisfaction, it's just a simple sum of very satisfied and satisfied. So this is the indicator. We do it by 4. In some countries, you'll do it by 3. So by 4, that means you'll do by health, education, and government. But in some countries, they're doing primary and secondary education together. So there's just one intermediate. Next. So, sorry, next. So that's for all. And if you have any questions, you want to know more about the methodology used, my colleague Juan Pablo has shared the link below. You also can contact, because UNDP at any moment will be more than pleased to answer the question, not only here in the chat, but also in the hub and by email, phone, any way you can reach us. Thank you. Thank you very much, Mariana, for your presentation. And we're going to continue. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, con Juan Bertón, que es consultor en investigación social aplicada de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento en Uruguay, la AGESIC. Y lo que nos va a presentar es una experiencia sobre la medición de la satisfacción de servicios públicos a través de encuestas. Juan, tienes el micrófono por 10 minutos. Gracias. Adelante. Perfecto. Bueno, intentaré ser breve y tratar de estar en tiempo, incluso a ver si lo puedo mejorar. Bueno, mi nombre es Juan Bertón y trabajo como coordinador de un área a la que llamamos Observatorio de la Sociedad de la Información y Conocimiento, y básicamente estamos desde la GESIC muy vinculados a temas de ciudadanía digital. No obstante ello, hemos realizado encuestas en general sobre el uso de los servicios públicos, y bueno, queríamos compartirle un poco algunas consideraciones. Les voy a compartir mi pantalla. Sobre todo nos interesa algunas cuestiones más conceptuales. Recién Mariana les mostraba muy bien, digamos, los aspectos más metodológicos de la medición, y nos gustaría ver algo de otro tipo. A ver si puedo maximizar acá. Estoy haciendo algo mal. A ver si se ve bien ahí. Bien. Se ve bien. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, les quería comentar un poco en términos generales algunos de los aprendizajes que hemos tenido en estos años de la GESIC, de intentando perseguir este concepto tan complejo como es la satisfacción de los ciudadanos. Bueno, como veíamos recién, la satisfacción es un concepto tan complejo como necesario de medir. Tiene muchísimas aristas, muchísimos componentes que, digamos, que hacen difícil interpretar el dato, y a su vez esa propia complejidad hace muy necesaria su medición. Bien,
de alguna forma refleja una especie de estado de ánimo de los ciudadanos respecto de los servicios brindados, que a veces puede sonar más o menos justa, pero es real, ¿bien? Y por eso hablamos de esa complejidad, una complejidad en la que debemos diferenciarlo muchísimo de temas de imagen, sobre todo cuando hablamos de gobiernos, ¿no? De gobiernos entregando servicios, y como bien decía Mariana, caminar hacia tratar de obtener un resultado, sobre todo que creo que tiene que ser muy específico de los servicios, con una ventana de tiempo definida, porque si no tenemos la chance de estar midiendo imagen de un gobierno más que la satisfacción con un servicio, ¿bien? Eso se tiñe mucho, ¿bien? Y lo mismo respecto de la calidad del servicio prestado, ¿no? Automáticamente cuando hablamos de satisfacción con un servicio, y lo mostraba la encuesta en la que todos ustedes votaban, la calidad del servicio, del producto entregado, digamos, es lo que uno automáticamente asocia. Pero lamento decir que el tema de la medición de satisfacción excede un poco esa calidad del servicio, y tenemos que lidiar con eso. Bien. En nuestra experiencia en estas mediciones, digamos que entendemos que la satisfacción se construye en una especie de diferencia entre las expectativas que tiene cada uno de los ciudadanos o de los usuarios, ¿no? Y la percepción de los servicios que han recibido. Bien, ahí hay una brecha, una distancia que puede ser positiva o negativa, digamos, pero que existe, y que es muy difícil de asir, ¿no? Entonces, para nosotros como servidores públicos, en mi caso que trabajo para el gobierno de Uruguay, podemos actuar sobre los servicios que brindamos, ¿tá? Podemos incluso conocerlos muchísimo a los servicios que brindamos, ¿no? de cara a los usuarios, pero para conocer lo que son las percepciones del usuario sobre ese servicio y las expectativas asociadas a esos servicios, debemos investigar, ¿no? Y ahí está la necesidad súper importante de conocer estos valores, de medir la satisfacción y de medir las diferentes dimensiones, porque por más que podamos conocer un servicio que estamos entregando del lado como funcionarios, digamos, esas expectativas y esas percepciones no las podemos saber, solo las podemos medir. Bien, esas expectativas de los usuarios respecto de los servicios tienen muchísimos factores que las afectan, entre otras cosas es el nivel educativo, el nivel socioeconómico, ¿bien? Y tiene mucha lógica en general, digamos, las personas de nivel socioeconómico más alto que tienen más capacidad de consumir productos más costosos y de más calidad, tienen expectativas diferentes que otros usuarios que han sido relegados o que a veces quedan un poco de costado de las políticas, y que en general tienen otra vara para medir. Entonces, el producto que nosotros entregamos, ¿tá? Dependiendo de a quién se lo entreguemos, puede tener diferentes niveles de satisfacción. Por eso les decía hoy que no hay que asociarlo inmediatamente a la calidad del trabajo que estamos haciendo, sino que tiene otros componentes y que son igual de necesarios de medir. Bien. Les cuento muy brevemente para poder estar en tiempo, y esto se los puedo compartir y podemos quedar en contacto, que me parece que puede ser lo más valioso de esta presentación. Bueno, nosotros nos aproximamos como desde varias herramientas. Tenemos una encuesta que se llama la UTIC, que es una encuesta que hacemos con el Instituto Nacional de Estadística, bien, que creemos que es una sinergia muy potente, porque ellos en su expertise de estadísticos y nosotros como en el expertise del negocio, entre comillas, digamos, trabajamos codo a codo en lo que es el desarrollo del formulario, en el procesamiento de los datos, y creo que es uno de los temas que me gustaría resaltar de todo esto, ¿no? La posibilidad de trabajar con los diferentes institutos de estadística de cada país, desde cada uno desde su negocio particular, para obtener mejor información sobre los temas. Tenemos una encuesta que aplicamos con mucho foco en gobierno digital, pero que también pregunta satisfacción con servicios, que es la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas de ciudadanía digital. También está pública, y voy a dejar los enlaces después. Es una encuesta que hacemos
con temas mucho más específicos de gobierno digital, digamos, pero y a la que subimos y bajamos preguntas dependiendo de nuestro interés, y en donde también hemos medido la satisfacción con los servicios públicos, sobre todo porque nosotros monitoreamos mucho la satisfacción con los servicios digitales, y para poder tener un parámetro de referencia monitoreamos la satisfacción con los servicios en general. Otra herramienta con la que nos aproximamos mucho a este tema y nos parece súper importante es la analítica web, bien, que en general ha sido un tema que está bastante dejado de lado por las agencias de monitoreo y evaluación, digamos, como viene siendo la nuestra, la GESIC, y es un tema que estamos incorporando desde hace relativamente poco, pero que nos parece súper importante para monitorear, no directamente quizá la satisfacción, de forma un poco más indirecta, pero sí es un lugar donde la gente canaliza muchísimo, y es una parte grande del oído que nosotros tenemos que prestar para escuchar a los ciudadanos. De hecho, en el contexto de pandemia, Uruguay, que es un país que tiene 3,5 millones de habitantes, empezó a promediar 4 millones de visitas por mes al sitio de gobierno gov.uy, y ahora en contexto de agenda para la vacunación contra el COVID llegamos a 12 millones de visitas, ¿no? Que en términos relativos es un número enorme, y en general esas visitas dejan comentarios, dejan búsquedas, ¿bien?, de temas importantes, y ahí hay parte de cosas que podemos canalizar si las sabemos aprovechar, pensando en la satisfacción de los usuarios. Hacemos encuestas de satisfacción a funcionarios de gobierno, de alguna forma con los planes que desde GESIC llevamos adelante, que implican muchas veces transformación digital para funcionarios, pero bueno, lo menciono, y otra serie de estudios ad hoc donde hacemos mucha investigación cualitativa, que me parece muy importante porque son lugares en donde tratamos temas más en profundidad. Por ejemplo, estos temas de discriminación a la hora de ser atendido por un funcionario, etcétera, hemos tenido resultados respecto de eso. Hay muchas diferencias según el nivel educativo, el nivel socioeconómico de los participantes, y hay estudios cualitativos que pueden estar interesantes que conozcan. Bien. Y actualmente lo que estamos tratando de desarrollar más, para cerrar el tema de satisfacción, es la evaluación de los servicios en el momento. Bien. Como les decía hoy, medir la satisfacción con un servicio nos puede brindar desde el lado del ciudadano una cierta información de su estado de ánimo más allá del servicio puntual. Hemos encontrado que en la medida que lo atamos más cerca de la entrega de ese servicio o producto, la satisfacción que ellos declaran, digamos, es más relativa a ese producto o servicio. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Creo que hay que medir las dos cosas. En la medida que la satisfacción general con los servicios públicos es un indicador que incluye muchos componentes, pero no deja de estar presente. Es una opinión del ciudadano frente a cómo el gobierno entrega un determinado servicio. ¿tá? Y la satisfacción en el punto, en el momento, en la entrega del servicio online, que es donde estamos explotando más ahora, porque la agenda de vacunación, por ejemplo, es solo a través de Internet. Entonces tenemos la chance de poder llegar a todos los que se tienen que agendar con una pequeña encuesta de satisfacción. En esos casos entendemos que el usuario efectivamente nos habla de ese producto en particular, y creemos que es necesario medir en todas esas líneas. ¿Bien? Y bueno, cerrando, y para tratar de estar en tiempo, y perdonen si pasé muy rápido, este es un concepto súper complejo que tiene muchos ingredientes, ¿bien? Y que me parece que eso implica hacer lecturas complejas del dato que nos da, ¿no? Y no quedarnos con un dato de satisfacción que evoluciona o involuciona y pensar que eso habla específicamente solo del producto, de la entrega del servicio que estamos haciendo. Creo que tenemos que ser más amplios en eso. Por lo menos en nuestra experiencia hemos tenido que como rodear ese concepto con muchas herramientas y con muchas fuentes de información. ¿Bien? Como les decía, encuesta, analítica web, focus groups, consultas en el momento, bien, nos arrojan información diferente y que remite a cosas diferentes, pero que siempre hacen a la satisfacción. No hay una satisfacción mejor medida o una peor medida. Hay una que relata una opinión más general y hay otra que relata temas muy específicos de los servicios. Si lo que queremos es mejorar un servicio público en particular, midamos la satisfacción ahí bien en concreto. Si queremos tener
una opinión un poco más general de la visión del ciudadano sobre los servicios que entrega el gobierno, tenemos que medirla con un poco más de perspectiva y teniendo en cuenta que eso tiene que ver con expectativas, que tiene que ver con la percepción y no necesariamente con el producto específicamente hablado. Bien, y bueno, y de nuevo, como recomendación también, además de esto de variar las herramientas, trabajar en un ecosistema de medición con alianzas estratégicas, porque en definitiva, en todos los países de la región hay instituciones, digamos, que específicamente se dedican a la medición, y tenemos diferentes organismos de gobierno, ministerios, dependencias que tenemos como el expertise de nuestro negocio, ¿no? El conocimiento de nuestros temas, y bueno, me parece que esas sinergias son súper necesarias para obtener evaluaciones de calidad. Bien, y bueno, nada, les reitero la invitación, porque el tiempo era cortísimo, a conocer ese material. Ahí dejo algunos enlaces, pero además escribirnos y podemos compartir específicamente experiencias muy concretas de medición de satisfacción. Gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Con esto, digamos, estamos cerrando los tres bloques y vamos a abrir un espacio para un par de preguntas que tenemos de algunos de los colegas que escribieron en el espacio para hacer las preguntas para los ponentes. La primera pregunta que tenemos, y aquí les pediría si pudieran prender su pantalla, Roberto, Mario, Jennifer, Mariana y Juan, para preguntarles. Yo lo que les quisiera preguntar, bueno, yo leo lo que Marta Patricia Mesa hizo, hace una pregunta y la leo tal cual. Muy buenos días, apreciados compañeros. Teniendo en cuenta que tenemos la información global, ¿cuáles son las acciones activas, efectivas, asertivas en contra de la corrupción e impunidad? Dejo abierta el panel para ver quién quiere responder. Si quieren, alguno de ustedes que levantara la mano, que quisiera responder sobre esta pregunta. Thank you. Jennifer. You know, this is a really important question. Complacency is corruption's best friend, right? Sitting back and accepting, well, that's just how it is. It's never going to stop corruption. And in fact, I think personally, it will just encourage it. I would suggest that one of the really critical components of addressing corruption is establishing safe and secure reporting mechanisms. And whether this is reporting by employees within the public administration or by the general population, right, by the public. Here, I want to highlight, though, with my gender hat on, we know that women are also particularly concerned with the issues of confidentiality and possible retaliation when deciding if they should report acts or suspicions of corruption. Therefore, it's important not only to have reporting mechanisms in place and that they are known to the public, but they may be accompanied by protection measures for those who report in good faith. And finally, we also need to have gender-sensitive reporting mechanisms using a victim-centered approach. We have a fantastic opportunity here, working with civil society, using information technology, all to our advantage. Because knowing your rights means that you know when they have been breached. And that's the starting point to addressing this complacency. And there's a lot more information about this in The Time Is Now, the publication. And we will try to post a link in the chat to the publication, because we all have a role to play in the fight against corruption, and your no counts. Thank you, Rolando. Muchas gracias, Jennifer. ¿Alguien del panel quiere adicionar algún comentario? Si no es así, yo pasaría a una segunda
a unas... Mario tiene su mano arriba. Ah, Mario, perdón. No te vi, porque es que no veo muy bien. Interviene perfecto. Mario. Bueno, gracias, Rolando. Desde la perspectiva de encuestas, lo que la experiencia nos dice es que aquellos trámites que se han tecnificado, en donde hay una interacción limitada entre personas, son los que presentan menos corrupción. Entonces, hemos tenido un avance, sobre todo en trámites de nivel federal. México, como una federación, pues tiene trámites a nivel local y a nivel federal. Entonces vemos que la corrupción se concentra todavía más en los trámites locales, en donde hay más interacción entre servidores públicos y ciudadanos. Entonces, a medida que se desarrollan mecanismos tecnológicos o mecanismos que desincentiven estas prácticas, se puede tener ya un resultado un poco más, un poco mejor en términos de corrupción. Entonces, básicamente es lo que han encontrado las encuestas que hemos venido realizando en los últimos años. Muchas gracias, Mario, por tu respuesta. No veo otra mano levantada, porque además no veo ninguna mano levantada, porque no sé por qué no puedo verla, pero yo me quisiera pasar una pregunta que nos hace Guillermo Ornelas Romero, y pregunta, además de dar los buenos días, lo cual quiere decir que está en nuestra región, la pregunta es, ¿qué inconvenientes observan ustedes en la información sobre corrupción que presentan las ONGs? Bueno, tal vez podría comenzar, tal vez. De acuerdo, Roberto. Bueno, si ustedes observan el manual de encuestas de corrupción, el manual está pensado o está diseñado para que cualquier institución pueda levantar este tipo de encuestas. Sin duda, hay distintas organizaciones que han hecho trabajos similares, han tratado de levantar esta información. Sin embargo, sí notamos o sí hay una, digamos, preferencia para que este tipo de encuestas sean levantadas primero por autoridades nacionales para que el dato sea oficial y segundo, que sean levantadas o se vinculen de manera amplia con las oficinas de estadística nacionales. Es muy importante contar con el respaldo de estas instituciones porque estas instituciones son quienes tienen la mayor infraestructura y la mayor capacidad para poder llegar a toda la población. Y ese es uno de los problemas principales que encontramos cuando vemos otro tipo de encuestas. A pesar de que tratan y hacen el mejor esfuerzo para poder ser representativas y para poder llegar a un amplio número de la población, la capacidad, los recursos, digamos, las propias limitantes de las organizaciones en ocasiones no permiten que se tenga este alcance tan amplio, una cobertura tan significativa como se puede tener cuando trabajamos con una organización nacional, perdón, un organismo público nacional y preferentemente con una oficina nacional de estadística. Entonces, no es que estén, vaya, no es que digamos que deberían no tomarse en cuenta esta información, es valiosa, sirve para el análisis, pero se tiene que tomar con mucho cuidado, con mucho recelo en cuanto a la metodología que utilizan, la muestra que utilizaron, cómo realizaron las preguntas, a través de qué mecanismo o qué medio pudieron contactar a los informantes. Todo esto impacta en la calidad de la encuesta y todo esto impacta en la calidad de los resultados. Por lo tanto, hay que tener un poco de, digamos, simplemente cuidado cuando se utilizan estos datos para poder, digamos, para no caer en el error de compararlos con otro tipo de datos que tal vez tengan una metodología o un rigor distinto, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, los invitamos a consultar el manual. Sí está diseñado o está pensado para todos, pero desde luego está más enfocado a la capacidad de una Oficina Nacional de Estadística. Muchas gracias, Roberto. Tal vez agregar un poquito a tu respuesta, lo más importante para obtener los resultados son el instrumento de medición adecuado, un marco muestral adecuado
una cobertura nacional o regional, dependiendo de los objetivos del estudio. Y un elemento también adicional que yo agregaría para este tema de eso es la continuidad en el levantamiento, la continuidad, hacerla para poder darle seguimiento y continuidad. Entonces, esos elementos, pues sí, las oficinas estadísticas nacionales tienen el soporte estadístico, recursos, etcétera. Sin embargo, pues bueno, también tenemos información que aparece dentro de las oficinas, dentro de las ONGs o de empresas privadas que dan seguimiento a este tema, ¿no? ¿Alguien más que quiera agregar sobre este particular? No veo manos levantadas. No sé, nos alcanza el tiempo para, o si estamos ya muy sobrados para una pregunta adicional. Luisa. Sí, adelante, Rolando. Yo quisiera preguntar esto la pregunta que nos hace Viviana Guerra, también les da los buenos días, en la cual ella pregunta si existen propuestas para medir la transparencia, considerando que corresponde al enfoque de prevención de la corrupción. Buena pregunta. Gracias, Viviana. Dejo abierto para el panel, para los colegas, quien quisiera responderlo. Que se lance al ruedo, que nomás que abra su micrófono para decir yo. Mario tiene la mano alzada. Mario, adelante. Sí, en el caso de México, más que una propuesta, existen variables, si bien no miden directamente el tema como tal, existen variables que nos dicen los problemas que tienen los usuarios al realizar los trámites y muchas de ellas se relacionan directamente con situaciones que pueden derivar en transparencia. Puede ser la información asimétrica, que no se exhibían los requisitos del trámite. Entonces, todo esto nos da un claro o nos puede dar insumos para desarrollar indicadores históricos incluso, para poder ver en qué trámites y en qué regiones del país, para quienes hacen análisis subnacionales, se encuentran estos problemas. Entonces, si bien no tenemos un indicador que se refiere a transparencia específicamente, se pueden aproximar con estas variables. Muchas gracias. Juan, ¿en Uruguay tienen algo similar? En Uruguay, como les decía hoy, nosotros tenemos como diferentes aproximaciones. En la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas, que es la que referenciamos, la que pusimos en la presentación, digamos, tenemos algunos indicadores, más que nada vinculados a acceso a la información pública, ¿bien? Donde se mide la percepción de conocimiento de la ley de acceso, ¿no? También llamada ley de transparencia en algunos países, y preguntas vinculadas a eso. Y referido a lo que dijo Mario, nosotros en los portales desde donde se accede a la información sobre trámites y servicios, digamos, hacemos preguntas específicas para la información que está publicada, si es clara y si es veraz, ¿no? El usuario nos puede dejar comentarios acerca de si la información que está publicada ahí está corroborada después por su experiencia como usuario. Muchas gracias, Juan. ¿Hay alguna mano levantada? Perdón, porque no veo, si no hay, Roberto, ¿no? Correcto. Yo creo que con esto cerramos este tercer bloque y la presentación y el evento. Yo le quiero agradecer a Roberto Murguía, a Mario Santillana, a Jennifer Serrani. Thank you, Jennifer, for your presence here. Thank you, Mariana, for attending the meeting. It's late in Vienna and also muchas gracias.
Juan, por estar aquí con nosotros. Yo voy a pasar los micrófonos a nuestro host, a Luisa Sánchez, porque hay algunos temas como la fotografía del evento, para que nos arreglemos y nos peinemos y nos pongamos presentables. Mariana, over the floor, muchas gracias, y muchas gracias a UNODC, y muchas gracias también a los traductores por el excelente trabajo. Thank you very much. Muchísimas gracias, Rolando, por tu excelente moderación. Y sí, vamos a tomar una foto rápido para tenerla en el recuerdo. Entonces, por favor, prendan sus cámaras unos segunditos y nuestro colega Javier va a tomar la foto. Perfecto, espero que ya haya alcanzado la foto. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación y por quedarse con nosotros estos minutitos extras. Antes de despedirme, les quiero invitar a hacerles una cordial invitación a acompañarnos a celebrar los 10 años del Centro de Excelencia. Tenemos un cumpleaños la siguiente semana con un webinario con invitados especiales. Se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de mayo, igualmente a las 9 de la mañana. Y les dejamos en el chat más información. Por favor, no olviden registrarse, será un gusto también darles la bienvenida ahí. Y bueno, ahora sí, me despido y los esperamos el próximo jueves 20 de mayo para la sesión número 5, acceso a la justicia civil y penal y fortalecimiento del sistema de justicia penal, incluyendo las cárceles. Como siempre, recibirán en sus correos electrónicos el vínculo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.